grupos, tengo entendido, y la entrega se hace a través del campus. Si alguien no sabe cómo hacerlo, hay un tutorial que les cargamos con las consignas para que ya lo aprendan, lo practiquen, porque así va a ser el parcial. Desde ya, una entrega por grupo es suficiente, ¿sí? Que en el campo de observaciones ponga el nombre y DNI de todos los integrantes, pero que una sola persona del grupo lo cargue es suficiente. No sé si tienen alguna duda de ese tema. ¿Nada? Bueno. Ay, yo discúlpame, no tengo grupo. Salí. Milagros, ¿nos escribiste por mail? No. ¿Les tengo que le escribo mail? Ah, sí, en las consignas decía que si alguien no tenía Ok, grupo. discúlpame. Pero bueno, no sé si ya que estamos acá, alguien son menos de 5 en el grupo y la quiere sumar, se intercambian mails directamente. A ver si alguien le pone en el chat el mail a Milagros para que lo haga. De todos modos, bueno, ya estamos un poco justos, mañana es la fecha de entrega y algunas personas ya estuvieron entregando. Así que si alguien le quiere pasar el mail, si no, escribinos por mail, Milagros. ¿Te lo puedo mandar siendo sola? O bueno, también Como lo para podés. cumplir con el trabajo práctico, porque esta realidad lo había empezado, pero... Ok, está bien. Mándalo, cárgalo directamente vos. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Nada? Bueno. Entonces, yendo a la clase de hoy, vamos, si ustedes se fijan, vamos avanzando en el proceso. La clase pasada ya estuvimos viendo, ya veníamos viendo que el proceso se iniciaba con qué acto procesal. Con la demanda. Con la demanda. La interposición de la demanda da comienzo al proceso. De esa demanda, ¿qué se debía hacer? Que ya vimos. Por el principio de bilateralidad. Traslado. Correr traslado. Correr traslado a la otra parte. Muy bien. Ya vimos que notifica el traslado de la demanda a la otra parte. Y entonces ustedes, parte demandada, reciben una demanda y a partir de que les notifican ese traslado de la demanda, se les abre un abanico de posibilidades, un abanico de posibles actitudes que pueden adoptar, que nosotros las clasificamos en actitudes negativas o positivas. ¿Y de qué depende que la actitud sea negativa o positiva? Ya lo estuvimos viendo. Que el demandado comparecer o no. Perfecto. Si el demandado no comparece, decimos que adopta una actitud negativa, que ya vimos en la clase pasada, que puede quedar como simple, incompareciente, o se puede solicitar su rebeldía. Y el demandado, por otro lado, puede decidir comparecer. Podrá contestar demanda, que tengo entendido ya lo vieron en la clase pasada. ¿Qué otras cuestiones, qué otras posibles actitudes puede adoptar? Puede allanarse, reconvenir o poner excepciones. Perfecto. Y todo esto que estamos diciendo, ¿en qué momento del proceso se está dando? Recuerden que estuvimos viendo ya cuál era la estructura del proceso del conocimiento ordinario. Ahí les voy compartiendo la estructura que ya conocemos. Y todo esto, muy bien, ahí lo deberían estar viendo, se va realizando en la etapa introductoria, toda esta actividad, ¿sí? Que iniciaba con la demanda, se corría traslados, la parte puede contestar demanda o poner excepciones, reconvenir, allanarse. Toda esta actividad sucede en esta primera etapa, esta etapa introductoria. Para que se ubiquen, esta primera etapa, seguimos acá. A medida que avancemos en el proceso, vamos a ir avanzando en sus etapas. Dejo de compartir. Ahí está. Muy bien. Entonces, esas son las posibles actitudes que puede adoptar la parte demandada frente a la notificación del traslado de la demanda. Y vamos a empezar por
una de esas actitudes, bueno, ya vieron la contestación de demanda la clase pasada, y vamos a ver lo que son las excepciones previas y de especial pronunciamiento, que son defensas que puede oponer la parte demandada una vez que es notificada del traslado de la demanda. Respecto a este tema, ya tienen grabado el audio del doctor Falduti, en el que desarrolla cada una de las excepciones. Vimos que las clasificamos en dilatorias y perentorias, ahora vamos a ver un poco más. De la grabación, si ya lo escucharon, ¿tienen alguna duda puntual que quieran que despejemos? O podemos avanzar, no sé si lo vieron, cargamos ayer. Una ejercitación práctica para trabajar ahora en clase. Si alguien pudo ya verla y resolverla, buenísimo, y tengan la mano si la corregimos, y si no, lo vamos viendo ahora juntos. La idea es poder ver un poco. A ver, perdón. No. La ventana. Ahí abrimos el chat, ahí termino de compartir y voy, ¿eh? Todavía no pude ver nada, no sé si decís de lo que estoy compartiendo. ¿Puede ser que no hayan subido el audio de excepciones? Sí, no, está Debería estar subido. No, creo que está. subido. Sí, sí, sí. No se va a El ir. que se llama allanamiento y reconvención, creo. Claro, solo está el de allanamiento y reconvención, ¿es ese nada más? No, debería haber unas excepciones. En el blog está No está, seguro. por eso. No se va a ir. Sí, Está en el blog. Está, por lo menos en el blog está seguro, lo vi ayer. ¿Querés confirmar, Bayana, por las dudas, por favor, si lo tienen en esta comisión en el campus? Sí, ahí me fijo. Yo subo las del lunes. Perfecto. Bien, igual acuérdense si no llegan a encontrar un tema en el campus, que en el blog está todo subido antes, pero bueno, ahora si no está, perdón, y lo subiremos. Ok, no hay problema, gracias. Así es. Bueno, entonces, vamos con esta ejercitación. Está bueno que ya se acostumbren de este modo también solemos realizar los parciales. En este caso son varias afirmaciones. Tenemos que responder si son verdaderas o falsas. Y sobre todo, y es lo que a nosotros nos interesa con esta materia, es la fundamentación, que nos digan por qué una afirmación es verdadera o es falsa. Ahí ya están viendo la ejercitación, creo, sí. Bueno, dice, esta ejercitación es en base a la demanda con la que estuvimos trabajando en clase y sobre la cual tienen que armar la contestación, ¿sí? Para el trabajo, así que ya damos por sentado que conocen los hechos, o deberían si la tienen que entregar para mañana, y quiénes son las partes demás. El primer supuesto dice, la primera afirmación dice, en el supuesto de que Rubén Salazar, ¿quién era Rubén Salazar? ¿Recuerdan? Fíjense si no. El abogado de la parte actora. Perfecto. En el supuesto entonces de que Rubén Salazar hubiera omitido acompañar el instrumento del poder que invoca, los demandados deberían oponer una excepción de falta de legitimación activa. ¿Es falsa o es verdadera esta afirmación y por qué? Es falsa porque debería oponer una excepción por falta de personería, porque no está acreditada el poder. Muy bien, ¿y por qué? ¿A qué apunta una y otra excepción? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La falta de legitimación apunta a la relación jurídica sustancial, que sería si efectivamente, digamos, tiene aptitud para formar parte del proceso, y la falta de personería sería si tiene la capacidad procesal para hacerlo. Perfecto. Ojo que se opone la excepción de falta de legitimación para obrar cuando no es el titular de la relación jurídica sustancial, ¿sí? Pero está bien, está perfecto a lo que apuntaba Josefina. Entonces,
La falta de legitimación para obrar apunta a que esa persona no es el titular de la relación jurídica sustancial, pero en este caso, como bien decías, corresponde oponer la excepción de falta de personería, que se opone justamente cuando hay una falta de capacidad civil para estar en juicio o porque hay representación insuficiente, o porque el mandato tiene algún defecto, o porque no tiene las facultades que se necesitan para estar en juicio, o porque se omitió su presentación, como sucede en este caso, ¿sí? ¿Queda clara entonces la diferencia entre estas dos excepciones? Ojo que las confunden muchísimo, ¿sí? Como una apunta a quién es el titular de la relación jurídica sustancial. En la otra comisión les aclaraba, el doctor Falduti en la grabación ponía un ejemplo muy claro, un contrato de locación. María es la locadora, el locatario Juan, vence el contrato de alquiler, Juan no deja el inmueble, María hay que iniciar un proceso de desalojo. ¿Quién es el titular de la relación jurídica para desalojar al locatario, al inquilino, Juan? Va a ser María. Entonces, si el proceso es iniciado por la hermana, la tía de María, ¿qué va a poder decir Juan? ¿Qué va a poder oponer? La falta de legitimación. Una excepción de falta de legitimación para obrar. ¿Por qué? Porque la tía, la prima o quien sea de María no es la titular de la relación jurídica sustancial, sino que debería ser la propia locadora, en este caso María, la titular de la relación jurídica sustancial, por ende, quien está legitimada para iniciar un proceso de desalojo. Desde ya lo podrá hacer mediante un representante. Ese representante tendrá que acreditar su representación, acreditar personería, como mediante un instrumento, un mandato, un poder con facultades suficientes. Si lo que no se acompaña es el poder, o el poder que se acompaña tiene algún defecto, no tiene facultades suficientes, ahí se podrá oponer la excepción de falta de personería. ¿Quedan claros entonces la diferencia entre una y otra excepción para no confundirlas? Muy bien. Punto 2. Dice, si el doctor Salazar, seguimos, es el abogado de la parte actora, si el doctor Salazar interpusiera la demanda ante un juez laboral, correspondería interponer una excepción de falta de personería. ¿Es verdadero o falso? Es falso porque debería oponer una excepción por incompetencia, porque no es por la materia, es incompetente en razón de la materia. Perfecto, bárbaro. No sé quién está hablando, Josefina. Entonces, recuerdan que hace unas clases más al principio del curso habíamos visto, cuando vimos la competencia, cuáles eran las formas de plantear la incompetencia. ¿Recuerdan cuáles eran las dos formas de plantear la incompetencia? Por vías... Inhibitoria y declinatoria. Perfecto. ¿Y cuál es en este caso la vía que se utiliza? La excepción de incompetencia. ¿Cuál de las dos? La declinatoria, si vas ante el juez laboral. No, ojo que acá en este caso la inhibitoria sería si voy... Ah, perdón, Sí, claro, porque está interviniendo el laboral, sí. Entonces sería la declinatoria, que voy ante el juez que está interviniendo para pedirle que declare su incompetencia. La inhibitoria sería ir ante el juez que creo competente para que declare la incompetencia al que está interviniendo y admita su competencia. Pero en este caso, entonces, la excepción de incompetencia es el planteo de la incompetencia a través de la vía declinatoria. Yo, demandado, interpongo esta excepción de incompetencia porque entiendo que el juez asignado es incompetente para intervenir y este mismo juez resolverá. ¿Queda claro? Vamos, si no hay dudas, con el punto 3. Dice, si existiera otro proceso en curso
entre Andrea Sánchez y Roberto Gómez por cumplimiento de un contrato de servicio suscripto entre ellos. El demandado podría oponer la excepción de litispendencia. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Repito la consigna. Otro proceso en curso entre Andrea Sánchez y Roberto Gómez, ya sabemos quiénes son, por cumplimiento de un contrato de servicios suscripto entre ellos. Es litispendencia por conexidad, ¿no? Bueno, está bien la aclaración porque justamente decíamos que puede ser litispendencia por identidad. En la litispendencia por identidad, ¿qué es lo que tiene que haber para poder oponer esta excepción? ¿O qué es lo que tiene que faltar? Tiene que haber una triple identidad entre sujeto, objeto y causa. Y acá solo los sujetos. Perfecto. Digamos, son los mismos. Entonces se podría muy bien, pero ya saldríamos lo que es la excepción de litispendencia por identidad para hablar de una conexidad, una acumulación de procesos. Está perfecta la aclaración. Muy bien. Queda claro entonces cuando oponemos la litispendencia por identidad al menos, es cuando existe otro proceso entre las mismas partes con la misma causa y el mismo objeto, que además cabe aclarar que debería tramitar ante otro tribunal competente o el mismo tribunal, pero que sea competente desde ya. El traslado de la demanda tiene que estar notificado para poder poner en ese otro proceso. Ambos procesos deben sustanciarse por el mismo trámite, sino que uno sea ordinario y el otro sea un ejecutivo. Y que las partes actúen en la misma calidad, ¿sí? Todo esto teniendo en cuenta la litispendencia por identidad. El punto 4 dice... Disculpa, no entendí si era positivo o negativo. Como no pude escuchar los audios, estoy media perdida hoy con la actividad. Si era positivo o negativo, si era verdadero o falso. Claro. En principio podríamos decir que es falso. Ah, perfecto. Gracias. Igualmente, a nosotros no nos interesa tanto, y para que lo tengan en cuenta, porque seguramente en el parcial hayan ejercicios parecidos a este, no nos interesa tanto el que hayan puesto verdadero o falso, no es que una vaya a estar bien o mal, sino que nos interesa su fundamentación. Van a ver después con las correcciones que alguien puede haber tenido bien una respuesta habiendo puesto verdadero o falso, todo de acuerdo a la fundamentación, para que tengan en cuenta, ¿sí? El por qué una u otra cosa. Punto 4 es el que hicimos recién, ¿no? No, el 3. El 4 dice: si existiera una sentencia firme en otro proceso que tramitó entre las mismas partes y con el mismo objeto, el demandado podría oponer la excepción de cosa juzgada al momento en que se procede con la apertura a prueba del expediente. ¿Es verdadera? Para mí es verdadero, profe, porque para mí ya esto es una decisión judicial, ya tuvo una resolución, lo que acá expone, ¿no? Entonces es como que se estaría tratando de que la persona como que se revea algo que ya tuvo su resolución por parte del juzgado. Muy bien, y está perfecta tu respuesta, Pablo, pero está bien si apuntamos a la excepción que cabe oponer o que cabría oponer y el motivo por el cual se pone esa excepción. Pero te pido que leas, por favor, detenidamente la consigna de nuevo entera. La repito, la vuelvo a leer, porque hay algo acá que está mal y que torna esta afirmación falsa, a pesar de que lo de que decís vos es cierto. Dice, punto 4.
si existiera una sentencia firme en otro proceso, que tramitó entre las mismas partes y con el mismo objeto. El demandado podría oponer la excepción de cosa juzgada, hasta acá vamos bien, y es todo esto que decías, ¿sí? Para evitar sentencias contradictorias, por un tema de economía procesal, está bien hasta acá. Pero ahí me quedo con al momento en que se procede con la apertura a prueba del expediente. ¿Cuál es el momento para oponer una excepción? ¿En qué momento puedo? Cuando contestás demanda, cuando contestás la demanda. Ah, ok. Bueno, nosotros todavía no llegamos a esa etapa, pero si tienen presente la estructura que les mostraba al comienzo de la clase, nosotros dijimos que toda esta actividad se produce en la etapa introductoria. Luego de la etapa introductoria viene la etapa aprobatoria, se procede a la apertura a prueba del expediente e inicia la etapa aprobatoria. ¿Puedo poner una excepción previa y de especial pronunciamiento cuando se abre a prueba el expediente? ¿Cuál es el momento? Ya precluyó, profe, por eso tiene razón, porque ya en este caso ya habría precluido la estancia, ¿no? Para poder hacerlo. Perfecto, Pablo. Entonces, principio de preclusión, el momento para oponer una excepción, ¿cuál es entonces? Y si no lo hago, precluye la posibilidad para hacerlo. La de la contestación de demanda. Al La momento de etapa contestar. introductoria. Perfecto. En la etapa introductoria, al momento de contestar demanda o reconvenir. Ese es el momento para oponer excepciones. ¿Cómo se oponen? Junto con el mismo escrito de contestación de demanda o reconvención, ¿sí? Ahora después vamos a avanzar un poco sobre eso. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, lean con detenimiento las afirmaciones porque todo lo que decía Pablo era cierto, pero está mal afirmar que es verdadero que una excepción se puede oponer al momento en que se procede con la apertura a prueba del expediente. Para que lo tengan en cuenta. El punto 5 dice, la excepción de defecto legal no suspende el plazo para contestar demanda. La excepción de defecto legal no suspende el plazo para contestar demanda. ¿Es verdadera o es falsa? Es falsa. Sí lo suspende y si procede lo interrumpe. Muy bien. Y les consulto en general, saliendo de del defecto legal, por lo general, ¿las excepciones suspenden el plazo para contestar demanda? No, solo lo hacen la excepción por falta de personería y por defecto legal y de arraigo. Está bien. ¿Qué implica que no suspendan el plazo para contestar demanda? Acá nosotros vimos un principio que es el principio de eventualidad, no sé si lo recuerdan. Decimos que las excepciones se oponen, se plantean junto con el escrito de contestación de demanda, pero que su oposición no suspende el plazo para contestar demanda. Es decir, que si yo me limito a oponer una excepción, si el juez luego no hace lugar a la excepción planteada, me la desestima, ¿voy a poder contestar demanda? ¿Sí? Si ya vencieron los 15 días, no. Bueno, y ahí está el tema. Entonces, como en principio las excepciones no suspenden el plazo para contestar demanda, uno en el mismo escrito en que opone una excepción, en subsidio, y a esto apunta el principio de eventualidad, para el eventual caso de que el juez no haga lugar a la excepción, en subsidio yo ya tengo que contestar demanda, para que se den una idea de cómo tiene que ser el escrito. Ustedes están armando un escrito de contestación de demanda. Si quisieran oponer una excepción junto con el escrito de contestación de demanda, deberían oponer excepción, ¿sí? En el sumario ponen, opongo excepción de lo que sea, en subsidio contesto demanda. Entonces, en el mismo escrito y por este principio de eventualidad, ya opongo la excepción y en subsidio dejo contestada la demanda. ¿Por qué?
Porque en principio las excepciones no suspenden el plazo para contestar demanda. Por lo que si no hacen lugar a la excepción, si yo en su no contesté la demanda, principio de preclusión, no voy a poder contestarla luego. Precluyo la posibilidad de contestar demanda, precluyo el plazo. ¿Sí? ¿Y por qué digo en principio? Porque, como bien decía Josefina, hay excepciones. Puntualmente, la falta de personería, que suspende el plazo para contestar demanda, y el defecto legal interrumpe el plazo para contestar demanda. ¿Qué diferencia hay entre una y otra cuestión? Que suspenda el plazo y que interrumpa el plazo si se hace lugar de ella. ¿Alguien sabe? ¿No sería que si lo suspende vuelve a contar una vez que empiece desde los 15 días completamente y si solo se pausa, digamos, retoma desde la fecha en la que se emitió? Ojo que es al revés, Mario. Si suspende, se reanuda el plazo por donde estaba, si se desestima, y si interrumpe, si se hace lugar, si interrumpe, Eso. implica que vuelve a contar de cero el plazo, ¿sí? Se Y me lengua la pensémoslo. traba. ¿Cómo? Se me lengua la traba, por eso. Eso quise decir. Está Está bien. bien. Está bien, perfecto. Entonces, que se interrumpa el plazo implica que comienza a computarse nuevamente. Si lo pensamos, tiene su lógica que el defecto legal, en principio, si esa demanda era ambigua, era poco clara, era imprecisa, entonces la parte que opuso esa excepción podría entenderse que no podía, esos días, ese plazo que le corrió hasta que opuso la excepción de defecto legal, no podía o no tenía la demanda completa para poder contestar, ¿sí? Entonces a eso vamos con que el plazo se interrumpe, se comienza a computar de nuevo. Estas son las dos excepciones, pero sepan que en principio las excepciones no suspenden el plazo para contestar demanda, por eso es importantísimo que tengan en cuenta que a pesar de poner una excepción, por el principio de eventualidad en subsidio hay que contestar demanda. ¿Sí? Vamos con... Estoy bajando un poco. El número... El 6 tenemos que arrancar. 6. Sí. Dice, luego de interpuesta una excepción de prescripción, el juez debe resolverla sin más trámite. ¿Es verdadera o falsa la afirmación y por qué? Luego de interpuesta una excepción de prescripción, el juez debe resolverla sin más trámite. Y esto apunta un poco al cuál es el procedimiento, el trámite que se lleva a cabo. Yo eso no lo entendí muy bien porque sé que se hace una distinción entre cuando es de puro derecho, puede ser, o me estoy equivocando. No, está bien a lo que apuntás, pero la pregunta apunta en verdad a saber cómo es el trámite. A ver, empecemos de cero. Uno opone una excepción, ¿sí? En este caso de prescripción. Habíamos dicho que se opone junto con el escrito de contestación de demanda o reconvención. En ese escrito se tiene que agregar la prueba de que uno intente valerse, ¿sí? Agregar prueba documental u ofrecer otro tipo de prueba. De ese escrito, de esa oposición de excepción, ¿qué corresponde hacer el juez? ¿Qué tiene que hacer? ¿Resolver directamente? ¿O hay un trámite previo que se tiene que dar a esa excepción? En resguardo de un principio importantísimo, fundamental. ¿Y no se le tendría que correr traslado a la otra parte? Perfecto.
¿Por qué principio? ¿En resguardo de qué principio? De bilateralidad que viene del principio de defensa en juicio. Perfecto, Pablo. Excelente. Entonces, de esa oposición de excepción corresponde correr traslado a la otra parte por un plazo de 5 días. Esa parte podrá contestarla, ¿sí o no? Si la contesta, también puede en ese escrito agregar la prueba documental u ofrecer otro tipo de prueba. Entonces, planteo la excepción, traslado a la otra parte contesta o vence el plazo para contestar, y ahí ya sí pasa el juez. Vamos a ver que, dice el código, hay un periodo probatorio facultativo, podemos decirle, que puede estar o no estar, de acuerdo si es necesario o no, para que ya el juez luego, concluido este periodo de prueba breve, pase a resolver. ¿Queda claro entonces un poco cómo es el procedimiento? Fíjense cómo, en principio, después vemos a lo que vos apuntabas, Josefina, creo que viene ahora con una de las consignas que le siguen. En principio, se resuelven, son de previo y especial pronunciamiento. Se plantean, del planteo de excepción se corre traslado a la otra parte contesta, si hace falta se producirá un pequeño periodo probatorio y el juez pasa a resolver, ¿sí? Fíjense cómo todo en forma inmediata. Y bueno, después vamos a ver qué pasa si admite o no la excepción. Pero un poco, quiero que les quede claro este trámite, este procedimiento del planteo de una excepción. Y dejo tu pregunta, no me la olvido, Josefina, ahora lo vemos con otra pregunta, con otra de las consignas. Esta había sido la pregunta número 6. Sí. La consigna número 7 dice: si el juez resuelve hacer lugar a la excepción de transacción, se debe proceder con el archivo del expediente. ¿Esto es verdadero o es falso? Se plantea una excepción de transacción, se acompaña el instrumento desde ya, se corre traslado a la otra parte contesta la excepción, si es necesario se produce un pequeño periodo probatorio, el juez resuelve y hace lugar a la excepción de transacción. ¿Qué pasa con el expediente que se había iniciado, con el proceso? ¿Se archiva? Se termina. Se termina, por ende se archiva. Perfecto, porque habíamos visto las excepciones se clasificaban en dilatorias y perentorias. ¿Qué implica que una excepción sea dilatoria o que sea perentoria? Si es dilatoria, suspende el proceso hasta que se resuelva la excepción, y si es perentoria y procede la excepción, se aniquila el proceso, o sea que se termina. Perfecto, entonces ahí radica la diferencia, muy bien. Las excepciones dilatorias obstan temporariamente la prosecución del proceso, ¿sí? Luego podrá ser subsanado lo que se impugnó mediante la excepción y el proceso seguirá, la acción seguirá su curso, ¿sí? Su progreso. En cambio, las excepciones perentorias, una vez admitidas, aniquilan directamente el proceso, se termina, ¿sí? Como, entonces, la excepción de transacción es una excepción dilatoria o perentoria. Perentoria. Perentoria, perfecto. Por ejemplo, la incompetencia, ¿es una excepción dilatoria o perentoria? Dilatoria. Dilatoria, ¿sí? Obsta la prosecución del proceso temporariamente. El defecto legal, ¿es dilatoria o perentoria? Dilatoria. Dilatoria, puede ser subsanado y prosigue el proceso. La falta de legitimación para obrar.
Esto de que la persona no sea el titular de la relación jurídica sustancial. ¿Es dilatoria o perentoria? Perentoria. Perentoria. La falta de personería, en cambio, Dilatoria, porque lo acredita. dilatoria. Se subsana, sigue el proceso. ¿Se entiende entonces la diferencia? Cosa juzgada, Perentoria. perentoria. Perfecto. Muy bien. Estamos en la 7, ¿no? Si el juez resuelve hacer lugar a la excepción de transacción, se procede con el archivo del expediente, es verdadero. Vamos a la número 8, que es el mismo supuesto, pero con otra excepción. Si el juez hace lugar a la excepción de falta de personería, se debe proceder con el archivo del expediente. ¿Es verdadero o falso? Ya lo estuvimos contestando. No, es falsa porque se puede subsanar. Perfecto. Entonces, es dilatoria, digamos. Perfecto, decíamos que es una excepción dilatoria, entonces se plantea la excepción de falta de personería, se intima a la parte, en este caso la parte actora, también lo puede plantear, esta excepción la puede plantear también la parte actora respecto al demandado, se intima a esta otra parte a presentar el instrumento que corresponda, ¿sí? Y si no se cumple, si no se presenta el instrumento, ahí sí se archiva el expediente. Pero en principio la parte subsanaría, acreditaría personería con el poder suficiente, con las facultades suficientes, y seguiría el proceso, ¿sí? Y vamos a la última. Dice, si el juez hace lugar a la excepción de defecto legal, subsanado el defecto, se debe correr un nuevo traslado de la demanda a Andrea Sánchez. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Y ya lo fuimos respondiendo a esto. Porque si se hace lugar a esa excepción, se interrumpe y se tiene que volver a correr el traslado con el defecto subsanado. Muy bien, esto que ya decíamos, que respecto de la excepción de defecto legal, el plazo para contestar demanda, si se admite la excepción, se interrumpe. No se suspende, sino que se interrumpe, lo cual implica que empieza a correrse nuevamente el plazo. ¿Por qué? Bueno, por esto que decíamos, que si la demanda tenía algún tipo de... era poco clara, era imprecisa, era ambigua, se puede entender que el demandado no podía contestarla. ¿Queda claro este tema? ¿Les queda alguna duda del trabajo o del tema de las excepciones? ¿Nada? Vamos, después escuchen los audios y la clase que viene también refrescamos lo que haga falta. Es importante, si estuvieron atentos, porque a veces encarar los temas de esta manera es mucho más, hace que cuando vayan a escuchar el audio les quede mucho más claro. Es un método invertido, digamos, así que viene bien y nosotros lo usamos bastante. De hecho, la idea justamente era que ustedes vengan solo con el audio y con ninguna explicación nuestra, o ni siquiera con el audio, para justamente que vayan pensando y luego bajarlo a los artículos 346, 347 y demás. Ya está todo subido ahí, Paz. Así que lean eso tranquilo. No sé, Candelaria, ¿quedó algo en el tintero? Creo que no. A mí No sé si les queda me alguna quedó la duda. duda de la prescripción cuando es... Ok, no, a lo que apuntábamos, sí, perdón, Josefina, me olvidé ese tema, ven que admito. Que hay casos en que la resolución, si bien las excepciones son de previo y especial pronunciamiento, hay casos en que, por ejemplo, el caso de la falta de legitimación para obrar, si no es manifiesta, ¿sí? Hay veces que se deja que prosiga todo el proceso
y cuando ya está concluida la etapa probatoria y cuando se ponen los autos para resolver, antes del dictado de la sentencia definitiva, se pasan a resolver esas excepciones que no eran manifiestas. Entonces, por ejemplo, el juez verá, después de tramitado todo el proceso, podrá ver si esa persona era o no la titular de la relación jurídica sustancial. Entonces, va a primero resolver la excepción, pero fíjense cómo ya no es al momento en que se haga todo este procedimiento de planteo de la excepción, traslado, contestación, sino que antes de dictar la sentencia definitiva, al final, las dos primeras etapas del proceso, ahí va a resolver respecto de estos temas, de estas excepciones que no eran manifiestas. Entonces, podrá decir, efectivamente, podrá hacer lugar a la excepción, decir efectivamente esta persona no es la titular de la relación jurídica sustancial, hace lugar a la excepción de falta de legitimación que se había planteado en su momento y no dicta sentencia respecto al fondo del asunto, o podrá desestimar la excepción planteada y pasar a dictar sentencia definitiva respecto al fondo del asunto. Perdóname, me había quedado ahí dando vueltas. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que haya quedado? Gracias. ¿No? Bueno, yo, perdón, los abandono. Me voy acá. Nos vemos. Estás silenciado, Martín. No sé. Bueno, abandónanos. Bueno, adiós, Listo, hasta el estamos lunes. desamparados ahora con Antonio. Vamos a ver qué hacemos. Gracias, Candelaria. Muchas gracias. Bueno, aprovechen estos trabajos prácticos que son, la verdad que son bárbaros para entender los temas justamente en la práctica. Tengan en cuenta que las excepciones son como estas objeciones, son defensas, son verdaderas defensas, pero son objeciones que el código establece como, que obstan generalmente al avance de la pretensión en cuanto a los presupuestos. Por eso ataca la personería, la competencia, la legitimación. ¿Está? Y el código lo regula de esta manera para que en la etapa introductoria se resuelva y no continúe un proceso innecesariamente. Si ya hay cosas juzgadas, si ya se transigió, si el que demanda no tiene las facultades o no está revestido de la capacidad o de la representación para hacerlo, si el actor o el demandado no son titulares de la relación jurídica sustancial, son todos obstáculos que podrían hacer que se avance un proceso hasta la sentencia innecesariamente. Por eso es que el código anticipa en estos casos que enumera el 346 y el 347 la resolución de estas excepciones. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en la doctrina se discute desde el inicio de los tiempos, incluso esto viene desde el derecho romano como excepciones a la acción, es decir, a acciones que estaban derivadas de la ley. Antes no existía un derecho procesal, entonces la ley decía, usted tiene acción para reclamarle el contrato, y había una excepción ante esa acción. Entonces desde ahí se traen estos términos y hoy en día está la discusión de, ¿son defensas? ¿Son excepciones? ¿Cuál es la naturaleza de las excepciones? Y la realidad es que es difícil establecer una definición o una naturaleza única de las excepciones. Por lo tanto, a nosotros lo que sí nos interesa es que ustedes sepan que estas excepciones que están previstas en el 346 y en el 347 son de previo y especial pronunciamiento. Por lo general, son objeciones vinculadas con los presupuestos procesales y la finalidad es que se resuelva en una etapa introductoria ciertas cuestiones que no ameritarían el trámite de todo un proceso. Quizá las excepciones a las excepciones están en la falta de legitimación o en la prescripción,
que el juez, cuando en el caso de la prescripción no es de pleno derecho, o en el caso de la falta de legitimación no es manifiesta, diferir la resolución y consideración de esto al momento de la sentencia. Muy bien, pero al lado de estas excepciones, en verdad, como actitud que llamamos positiva de la parte demandada, que esto sí ya lo vieron, está la contestación de demanda que viene en la clase pasada. De hecho, las excepciones se oponen, este es el término, junto con la contestación de demanda. Pero ahí no se agotan las facultades o las cargas que tiene el demandado. Porque también el demandado puede reconvenir contra el actor. ¿Y qué es esto de la reconvención? Los escucho. Es una especie de contrademanda, o sea, cambian los roles. Como que el actor, uno le reclama al otro, pero el demandado tiene algo que reclamar al actor, digamos. Exactamente. Pero para ir un poquito precisando, ¿está bien decir contrademanda? En verdad no técnicamente. Es decir, se entiende cuando uno dice contrademandar, pero no es preciso. ¿Por qué? Porque en verdad lo que tiene el demandado contra el actor es una pretensión. Es una pretensión que deduce a través de la reconvención. ¿Está? El actor deduce sus pretensiones a través de la demanda. Pero bueno, esto para también un poco ir ajustando ahí las clavijas con los términos. Pero como bien dice Rocío, acá cambian los roles. Y es importante que ustedes entiendan esta diferencia. Cuando el demandado contesta demanda, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objeto de esta contestación de demanda? ¿Qué es lo que busca el demandado al contestar demanda? Con respecto a la pretensión del actor. Defenderse. Está bien, pero ¿qué es lo que estaría pidiéndole el demandado al juez? Que no se haga lugar. Exactamente, Pablo. Que no se haga lugar a la demanda, que se rechace la demanda. ¿Está? Ese básicamente es el objeto de la defensa. Oponerse a una pretensión. Ahora bien, cuando hablamos de reconvención, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un demandado que ya no solo está pidiéndole al juez rechácele la demanda al actor, está teniendo una pretensión concreta contra el actor. Y vamos con un ejemplo. Antonio demanda a Rocío por cumplimiento de un contrato. Tenía que entregar ciertas mercaderías, habían firmado un contrato y Rocío no entregó. Entonces Antonio le reclama la entrega de esas mercaderías. Rocío contesta demanda y pide el rechazo de la demanda porque no tiene por qué entregar ninguna mercadería, no está obligada, dice que no venció el plazo, lo que fuere. ¿Qué pide? El rechazo de la demanda. Pero además, Rocío, ¿qué dice? Además, yo voy a reconvenir por rescisión contractual. ¿Está? Porque vos incumpliste el contrato. O sea que pido la rescisión contractual y además pido la nulidad del contrato. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque el objeto era ilícito, estábamos hablando de una mercadería, digamos, inmoral, era armamento nuclear no declarado, vamos a suponer. Entonces, porque Antonio anda en estas cosas, así como lo ven, Antonio es capaz de pactar con algún ayatolá o incluso con la CIA algún tráfico de armamento. Entonces, y Rocío parece que anda también en esas cosas.
Pero resulta que Antonio le reclama la entrega del armamento nuclear y Rocío le dice, mirá, yo no te debo nada y además esto es nulo, porque el objeto está prohibido por la ley. Bueno, fíjense que la pretensión de Antonio es el cumplimiento del contrato. Rocío, cuando contesta demanda, le dice, no tengo que cumplir el contrato, rechácele la demanda de incumplimiento. Pero adicionalmente tiene una pretensión contra Antonio. ¿Está? Y le pide al juez que anule ese contrato. ¿Me siguen? Ahí está la diferencia. O bien puede ser en algún caso en el cual Antonio le reclame la entrega de la cosa y Rocío le reclame la entrega del precio. Son dos pretensiones diferentes. Una cosa sería que Rocío le entregue la cosa y Rocío la pretensión para que Rocío entregue una cosa y Rocío se defiende diciendo, juez, rechácele la pretensión a Antonio porque yo no debo entregar una cosa o tal cosa. No es lo mismo que decir, no, juez, si yo entrego la cosa, sí, pero que él me pague el precio, condénelo a pagarme el precio. ¿Sabe la cosa? Porque incumplió, porque falta un saldo, por lo que fuera. Esa es la diferencia sustancial y eso es lo que tienen que entender. Ahora bien, obviamente la reconvención tiene ciertos requisitos vinculados con su razón de ser. La razón de ser de la reconvención es la economía procesal, es tramitar en un mismo expediente pretensiones conexas. Conexas. Por lo tanto, tienen que ser conexas, tienen que tramitar por el mismo proceso, el mismo tipo de proceso. Es decir, ordinario, si la pretensión del actor es ordinario, la del reconveniente tiene que ser ordinaria. No puede demandarme por nulidad de un contrato de mutuo y reconvenir por la ejecución del contrato de mutuo, porque eso es por proceso ejecutivo. Tiene que ser deducida junto con la contestación de la demanda, dentro del plazo para contestar demanda. Y, obviamente, como es una pretensión, debe contener los requisitos análogos previstos en el artículo 330 para la demanda. Y esto es importante, porque cuando ustedes deducen una reconvención en la práctica, hay que ordenar el escrito. Por un lado es la contestación de la demanda, con sus argumentos, con sus defensas, o con incluso los hechos que pueden fundar la oposición a la pretensión, y la prueba de la contestación de la demanda. Pero en capítulo aparte, o sea, en el mismo escrito, pero en un capítulo aparte, hay que hacer la reconvención. ¿Por qué? Porque tiene su propio objeto, tiene sus propios hechos, tiene el derecho de la reconvención y tiene la prueba de la reconvención. Entonces esto es bueno distinguirlo. Hay algunos, esto ya también es una cuestión de técnica, pero hay algunos que ponen la prueba en conjunto. Me parece que es equivocado, es decir, hay que tratar de distinguir la contestación de la demanda de la reconvención, incluso las excepciones también, que vimos recién, porque las excepciones pueden tener su prueba también. ¿Está? Así que esto es para el orden que tiene que tener el escrito. Deducida o planteada o interpuesta la reconvención, ¿qué debe hacer el juez? Correr el traslado a la parte actora. Muy bien. En cumplimiento del principio de bilateralidad y el derecho de defensa en juicio, traslado al actor. Artículo 358. Este traslado, bueno, hay algunos autores que dicen que se notifica al domicilio real, como el titular de esta cátedra, otros autores que dicen que se notifica al domicilio constituido porque piensen que el actor ya está presentado en el expediente. Sí, porque el actor es el que dedujo la demanda y el demandado es el que está reconviniendo. Yo personalmente me enrolo en esta última postura sin dejar de reconocer que la postura del titular es la que surge de la letra del código.
¿Por qué? Porque el código dice que el traslado de la reconvención se regirá por las mismas normas que para el traslado de la demanda. Y ustedes saben que el traslado de la demanda se notifica al domicilio real. Yo pienso que quizá esa notificación al domicilio real carece de sentido y es un trámite innecesario cuando ya el actor ha constituido domicilio en el expediente. Se puede librar una cédula electrónica y en 2 minutos está notificado. En fin, esto acá les damos las 2 campanas. Como siempre digo, probablemente el titular tenga razón. Pero bueno, no está de más dar una opinión total. Esto es gratis, ¿no? Bien. Corrido el traslado de la reconvención, el actor reconvenido, miren cómo ahí tenemos la denominación de los sujetos, demandado, reconveniente y actor reconvenido. El actor reconvenido tiene las mismas cargas que tendría el demandado, o sea, las cargas del artículo 356. Un tema importante que me gusta siempre aclararlo porque puede dar lugar a confusión, es que la reconvención, como regla, y salvo muy peculiares supuestos, es facultativa. Yo no tengo el deber, ni siquiera la carga de reconvenir. Yo puedo reconvenir justamente por razones de economía y celeridad procesal, para que en un mismo proceso se debatan esas 2 pretensiones cruzadas. Pero si Rocío quiere demandar la nulidad del contrato celebrado con Antonio, lo puede hacer en un proceso aparte. ¿Está? ¿Y qué va a ocurrir con esos procesos? A ver, ¿ustedes qué se les ocurre? ¿Puede hacerlo aparte? ¿Un proceso aparte? Y si tiene otro objeto, otros hechos, podría, pero no sé. Y desde lo formal, supongamos que sí los tiene, que es conexo y todo, ¿podés vos demandar a Antonio en un proceso aparte? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Dónde va a tramitar ese proceso? ¿Qué va a pasar? Porque, no sé, me imagino, un juez dicta una sentencia haciendo lugar a la demanda de Antonio y otro juez dicta una sentencia haciendo lugar a tu demanda. Eso es medio escandaloso. ¿Los trata el mismo juez? Ahí me gusta. ¿Alguno tiene alguna opinión diversa o concordante? Para mí, si los tratan jueces distintos, o sea, se genera la posibilidad de que haya diferentes resoluciones, diferentes sentencias, y como que se pone en juego la seguridad jurídica, porque no puede ser que un juez diga una cosa y otro otra sobre el mismo hecho. Exactamente, Paz, exactamente. Entonces, para esto es que el código prevé el instituto de la acumulación de procesos que está previsto en el artículo 188 y siguientes, creo que hasta el 194, porque después empiezan las cautelares, después empieza el 195. Justamente para este tipo de situaciones, pero también para situaciones en donde, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos del litisconsorcio facultativo? Donde 2 partes pueden asumir la calidad de actor en un mismo proceso y lo hacen facultativamente. Bueno, cuando puede pasar eso, también lo pueden hacer en 2 procesos diferentes. Pero volvemos a lo que dijo Paz, que se haga en 2 procesos diferentes no quiere decir que tengan que tramitar ante 2 jueces diferentes, porque puede ocurrir un problema, que es el dictado de sentencias contradictorias. Para evitar eso es que está la acumulación de procesos. Y la acumulación de procesos en verdad lo que hace es que los 2 procesos tramiten ante un juez de forma independiente, pero culminen con el dictado de una sentencia común.
que resuelva todos los conflictos acumulados. Eso creo que está en el 193, 194, al final. Muy bien. Por último, y ya con esto terminamos, otra actitud que puede tomar el demandado, extrañamente vista en tribunales, por lo menos yo no la veo mucho, es el allanamiento. El allanamiento se puede dar en cualquier momento del proceso, hasta el dictado de la sentencia, o como bien dice Palacio, hasta que la sentencia quede firme. ¿Por qué digo que es extraño? Porque el allanamiento es un sometimiento a la pretensión del actor. Un sometimiento liso y llano. ¿Qué dice el demandado? A ver, el actor me reclama 100, me someto a la pretensión del actor. Cuando el demandado se somete a la pretensión del actor, no necesariamente reconoce hechos ni reconoce derechos. Simplemente se somete. Eso es el allanamiento. No lo confundan con un reconocimiento de nada, de hechos o de derechos. No importa eso el allanamiento. Se somete. Y se puede someter total o parcialmente, expresa o tácitamente, con la condición de que sea el allanamiento categórico. Es decir, se tiene que entender que se está allanando y a qué se está allanando. Y en cualquier momento del proceso, como dije, hasta la sentencia. Ahora bien, ¿por qué digo que es extraño? Porque generalmente, antes de hacer esto, uno llama a la otra parte para negociar. Al menos con relación al tiempo. Si el proceso va a llevar 3 años, bueno, decirle, bueno, vos vas a ganar, pero te va a durar 3 años. ¿Qué te parece si nos ponemos a charlar un poco? Bueno, puede ocurrir que la parte actora diga, bueno, charlemos, puede ocurrir que diga, no, mirá, sigo hasta el final del proceso. Entonces uno dice, bueno, para ahorrarme disgusto me allano. Es raro. Y además, ¿por qué es raro? Porque quien se allana carga con las costas. Si yo me allano y me someto a la pretensión del actor, cargo con las costas, dice el código, artículo 70. Aunque el mismo artículo 70 da la posibilidad al juez de que exima a la parte que se allana de las costas. Lo que pasa es que da tantos requisitos que es casi imposible cumplirlos todos. En primer lugar, tiene que ser oportuno. ¿Cuándo es oportuno? Al momento de contestar la demanda. Porque si pasa después mucho tiempo, ya el allanamiento deja de ser oportuno. Además, no tiene que haber mora. Hoy en día, con la mora automática como regla, es raro que no haya mora. Ya con el viejo código, con la reforma del 509, creo que era, del Código Civil, se estableció el principio de la mora automática también para el ámbito civil. Antes estaba solo para el ámbito comercial y después se reformó el 500, creo que era el 509. Sí. Y se estableció la mora automática como regla también para el ámbito civil. Es raro que con la mora automática yo no esté en mora si ya me demandaron. Además, me exige que sea total. O sea que si me demandan por capital e intereses, yo me tengo que allanar a todo para eximirme de costos. Incondicionado, efectivo, real. Entonces, con estos requisitos difícilmente el allanamiento culmine con una exención de costas. ¿Qué quiere decir exención de costas? Que cuando a mí me condenan en costas, yo pago los gastos del proceso, incluso lo de los honorarios de la otra parte, del mediador y demás. En cambio, cuando a mí me eximen de costas, es decir, por ejemplo, el juez establece las costas en el orden causado o por su orden, cada parte paga sus gastos y los gastos comunes se dividen por mitades. ¿Entienden? Es un alivio bastante grande para la parte. Pero bueno, como les estoy diciendo, en el allanamiento es difícil
que eso ocurra por la cantidad de requisitos que me exige el artículo 70. Los únicos límites que tiene el allanamiento es que se trata de una cuestión que vulnere el orden público. Justamente en el caso de Rocío, fíjense si se trata de transacciones sobre el armamento nuclear entre personas físicas no habilitadas, eso está totalmente prohibido por la ley. Entonces, aunque Rocío se allane, el juez no va a hacer lugar al allanamiento. Y tengan en cuenta que el allanamiento siempre culmina con una resolución judicial. Esto es importante, por eso incluso algunos dicen que ni siquiera es un modo anormal de terminar el proceso, porque el modo sería la sentencia o la resolución judicial. La única distinción que se las digo simplemente para que la tengan en cuenta, pero todavía no vimos resoluciones judiciales, es que si el allanamiento es simultáneo, o sea, viene en conjunto con el cumplimiento de la prestación, es decir, me reclaman 100 pesos y 2 pesos de intereses, y yo deposito 102 pesos, el juez se va a limitar a dictar una sentencia interlocutoria, que es una sentencia un poco más, con menos requisitos, menos recaudos. En cambio, si no es simultáneo con el cumplimiento, si yo digo, bueno, ok, me someto a la pretensión, me allano, el juez tiene que dictar sentencia definitiva. Y ahí, eventualmente, si el demandado no cumple, el actor lo podrá ejecutar. ¿Alguna duda? Antonio, no sé si quedó algo. No, está todo. Bueno, recuerden el trabajo práctico, la idea es que asuman el rol de abogados tal como si viniera un cliente a su estudio y les planteara el caso. ¿Está? Por eso no les pensamos responder ninguna duda que tengan. Arréglensela solitos, busquen modelos y adáptenlo al caso. Sean creativos en eso. Y el lunes vamos a tratar de ver, vamos a tomar las contestaciones que nos manden y vamos a tratar de tomar los aspectos que quizá hubo más controversias para tratar de corregirlos. ¿Está? Antes de que se vayan todos, hay 13 personas que no avisaron en qué grupo estaban, que es bastante, 13 personas. Y hay 2 personas que están presentes, Clara y otra chica más. Por las dudas aviso. Bueno, está muy bien, Mariana. Yo conseguí, Tengan en no cuenta avisé, que conseguí. grupal. Bueno, milagros. Gracias, Mariana, porque esto es grupal. La idea es que ustedes intercambien ideas, que discutan sin pasar a mayores y que vayan buscando las soluciones. Parte del trabajo que sea grupal. Y por otra parte, también es condición de regularidad, o sea que si no lo entregan, quedan fuera. Así que estén atentos con eso. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el lunes. Adiós. Chao, gracias. No, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.